pues le suplicamos al Señor, ¿verdad?, que Él pueda hablarnos, mis amados hermanos, en medio de este tema. No sé, una vez ya escuchada la primera parte, ¿verdad?, ¿qué piensan ustedes del tema? No me van a responder, ¿verdad? Solo la inquietud, ¿verdad? ¿Cómo han sentido la administración del mismo? ¿Les ha hablado el Señor? ¿No les ha hablado? Ahora sí se ve completa. Ok, entonces, como les decía, vamos a continuar hablando de este tema y pues suplicarle siempre al Señor, ¿verdad, mis amados hermanos, que sea Él el que haga su obra y nosotros, mis amados hermanos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Decimos amén. Pues vamos a avanzar en el nombre de Jesús. Ya platicamos un poquito de esa imagen, amén. La Biblia dice en Proverbios 19:3, el problema, el riesgo, lo delicado de caer en insensatez, mis amados hermanos. Dice: la insensatez del hombre tuerce su camino. En otras versiones dice que se tuerce el curso de su vida, el curso de su destino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Amén. Esta imagen, pues yo creo que ya ustedes ya la saben, ¿verdad? Esto que está acá ya lo explicamos, mis amados hermanos, acerca de estas entidades espirituales, ¿verdad? Y aquí aparece el lugar en donde estas entidades empezaron a manifestarse, ¿verdad? Y explicábamos que no es casualidad de que por cuanto son trasgos insensatos, los lugares y las regiones en donde aparecieron, ¿verdad?, sean tomadas, como lo dice acá, con rasgos negativos y rasgos de brutalidad. Amén. Eso es lo único que voy a mencionar. Y aquí voy a empezar el día de hoy, mis amados hermanos, que fue donde nos quedamos. Amén. Entonces vamos a explicar con la ayuda del Señor un poquito más a detalle lo que significa la palabra insensatez. Amén. Acabamos de leer, se los voy a regresar acá rápidamente. La insensatez del hombre tuerce su camino. Vamos a dejarlo ahí nada más. Ahora bien, ahí ven ustedes que hay una palabra en color rosado, mis amados hermanos, y ese es uno de los significados de la palabra insensatez. Amén. Entonces aquí ya podemos ir viendo algunas características de una persona insensata. Es que una persona insensata, si no logran ver desde allá, acérquense, miren, aquí están las sillas vacías, mis amados, y ustedes así. Una persona insensata, no lo digo yo, lo dice la concordancia bíblica, ¿verdad? Que una persona insensata es necia. Amén. Ahora bien, cuando se habla, mis amados hermanos, de una persona necia, tal vez en algún momento alguien les ha dicho, yo me recuerdo que yo sí lo he dicho, aquí no tengo claro si lo he dicho, ¿verdad? Pero que no cometamos el error, porque es un grave error, de decirle nunca a un hijo, a un esposo, a un amigo, a un conocido, que tan necio que es, tan necio que sos, tan necia que sé yo. ¿Por qué? Porque ahorita no vamos a hablar de ese significado, ¿verdad?, sino de lo que está ahí. Pero cuando la Biblia describe la palabra necio, está hablando de un blasfemo, de alguien, mis amados hermanos, que está prácticamente, mis amados hermanos, a punto de caer en lo que es una apostasía. Y la Biblia muestra que muchos ya no regresarán de una apostasía. Amén. Un ejemplo de apostasía lo vemos en el apóstol Judas y otro ejemplo en el apóstol Pedro. Los dos cayeron en apostasía. Uno negó al Señor, pero se arrepintió. Y el otro también lo negó y lo entregó, pero no se arrepintió. Entonces ya al caer en este punto de necedad, se cae en la blasfemia. El siguiente paso de la blasfemia es la apostasía. Y los apóstatas simple y sencillamente no podrán heredar el reino, mis amados hermanos. Hoy, en el estudio de pastores, un pastor le preguntó al apóstol, y yo le pregunto a ustedes el día de hoy. El pastor le preguntó en medio del estudio: apóstol, le dice, ¿en una iglesia puede haber gente impía? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿En una iglesia puede haber gente impía? Hay de todo, dice, resumido, ¿verdad? Sí puede haber gente impía. ¿Y gente necia? ¿Y gente insensata? Bueno, miren, no podemos, mis amados hermanos, evitar, ¿verdad?,
que haya cierto tipo de gente en las congregaciones. Pues eso ya cada quien lo decide, ¿verdad? Pero lo que sí podemos evitar, mis amados hermanos, es, en este caso que estamos hablando de la necedad, que la persona que caiga en necedad sea yo. Ni un amén. ¿Amén o no amén? Porque miren, yo los bendigo, mis amados hermanos, a cada uno de ustedes, pero al final a mí el Señor me envió como pastor. Amén. Y por más que yo ore, me esfuerce, los regañe, les diga o no les diga, ¿creen ustedes que yo tengo la capacidad de poder cambiarles la vida? No, como se los decía uno de estos días, que la gente dice que el dinero le cambió la vida. El dinero no tiene poder de cambiarle la vida a nadie. El único que tiene poder de cambiarle la vida a la persona es Cristo. Es el único. Amén. Entonces yo les digo esto, pues no podemos evitar de que haya cierto tipo de gente en las congregaciones, pero lo que yo sí puedo evitar es que el que caiga en necedad sea yo. ¿Puedo o no puedo? ¿Cómo? Cumpliendo la ley de Dios. Acuérdense que estamos hablando de la insensatez. Y ahorita les estoy diciendo que la insensatez significa necedad. Entonces, ¿cómo puedo evitar yo caer en necedad? Siendo sensato, dejando de ser insensato, dejando de ser necio. Y aquí viene algo muy puntual. Miren, pues, voy a regresar acá. Porque miren, yo como se los dije el día que empezamos a hablar de esto, al final ustedes pueden decidir creer lo que yo estoy predicando o no. A mí simple y sencillamente yo me dedico a la tarea de hacer lo que el Señor me dijo. Amén. Y ya es cuestión de cada persona si lo cree o no, si lo entiende o no lo entiende, si pone atención o no pone atención. Pero lo que sí, mis amados hermanos, es de que llegará un momento en el que cada vez que ustedes entran por esa puerta, les van a pedir cuentas a qué entraron, a qué vinieron. Y ninguno de ustedes que está acá esta noche podrá decir, ay, sabe, yo ni atención puse. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es que el Señor nos trae para capacitarnos, para enseñarnos, sacarnos de la necedad, de la ignorancia. Y lo tremendo es, regresé acá, porque recuérdense que les dije que la palabra trasgo, dice acá, significa el que rompe con la ley. Amén. Eso significa esa palabra. Y ahora vean esto, mis amados hermanos, que la palabra necedad, dice acá, se usa en el sentido de violar la ley de Dios. Entonces, ¿creen ustedes que eso es casualidad? ¿Creen ustedes que yo lo tergiversé para que encajara? No, yo simple y sencillamente me di la tarea de hacer lo que el Señor me dijo y todo encajó. ¿Por qué? Porque Él es el que sabe. Amén. Entonces, una persona que cae en necedad, dice acá que viola la ley de Dios. Amén. Y díganme ustedes, ¿y qué se puede hacer para violar la ley de Dios? Pues es bien simple, mis amados hermanos. Si la ley de Dios me dice a mí, lo voy a resumir así, no, y yo digo sí, ya la violé. Si la ley de Dios me dice sí, y yo digo no, ya la violé. Amén. Y lo más triste, lamentable es por la insensatez que pueda haber en el corazón del ser humano. Sigue diciendo acá que la necedad es en el sentido de violar la ley de Dios, o sea, que esto es, mis amados hermanos, escuchen bien, vamos a ver si el violar la ley de Dios es sinónimo de pecado. Ok. Vamos a leer, pero en un ratito, esta cita déjenme ver acá, sí, de Salmos 38:5. Pero aquí, si ustedes logran ver ahí en la pantalla, yo escribí ahí una frase con color verde que dice, cadena de operación. Entonces, mis amados hermanos, cuando se habla de una cadena, amén, pues es algo que va ligado, ¿verdad? Eslabón con eslabón, y es una forma en la que
en este caso, las entidades que ya mencionamos por medio de la insensatez, la necedad de violar la ley de Dios, tiene una forma de trabajo, tiene un método de trabajo y cómo uno se puede ir dando cuenta, mis amados hermanos, de que alguien está obrando bajo insensatez. Número uno, ¿verdad? Por la necedad, de que toda la vida uno le dice no y él o ella dicen sí. Toda la vida le tienen que estar llevando la contraria a lo que uno dice. ¿Por qué, mis amados hermanos? Serán más sabios que uno, probablemente, ¿verdad? Amén. Pero muchas de esas llevadas de contraria es por pura necedad. Entonces, miren, ahí hay por lo menos 9 formas, 9 eslabones, si lo queremos ver así, de cómo la necedad trabaja, mis amados hermanos, y yo les voy a hablar de uno nada más. Miren pues, dice que la cadena de operación es, ahí están las palabras, amén, nadie se me vaya a sentir ofendido, ni mucho menos, que Dios me libre, yo solo estoy trasladando lo que el Señor pues me puso, de cómo es una cadena de operación, amén. Estas son algunas palabras, mis amados hermanos, que al pronunciarlas pudieran parecer muy fuertes, groseras, abusivas. Mas sin embargo, no porque puedan parecer fuertes, groseras o abusivas, no existen. No porque lo que ya dije, ¿verdad? Puede hacer de que una persona, dice aquí por ejemplo, idiotez. Amén. Imbecilidad. Cojudez, no les voy a dar significados de cada uno porque no es ese mi fin. Estupidez, sandez, bobería, meme, dice simpleza y tontería. La verdad, mis amados hermanos, es que se echa de ver cuando alguien tiene estas características. ¿Se echa de ver o no se echa de ver? Ayúdenme, ¿cómo se echa de ver? Cualquiera, ¿cómo se echa de ver de que alguien tiene esas características? ¿Cómo? En las acciones, en la forma de hablar. A veces, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes han conocido gente que al verlos físicamente se miran tan inteligentes, pero cuando abren la boca, hasta ahí llegó la inteligencia. Ok, yo quiero avanzar, pero para mí es importantísimo esto y no siento paz al avanzar, por algo será. Pero es importante, miren, yo como repito, yo no les traigo los significados de todas las palabras, pero si ustedes quieren darse la tarea de buscar cada significado, sería muy bueno que lo hagan, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Vamos a mencionar la palabra de la que sí les voy a hablar, que es esto, pero todavía no. Imbecilidad. Entonces miren, pues todo es una cadena. La entidad espiritual llamada trasgo ministra insensatez. La insensatez es una necedad. Y lo que estamos hablando, trasgo, insensatez, necedad, tiene una forma de trabajar en la vida de las personas. Amén. Y llega un momento en el que se echa de ver. O sea, antes de este tema, probablemente nosotros nada más decíamos, con todo respeto, pero es que es correcto, mis amados hermanos, pero tal vez decíamos, es que este es un imbécil, esta es una imbécil, y yo creo con mucho respeto, pero es que ahí está. Ok, pero ahora cuando ya vamos a ver a la luz de la palabra, resulta, mis amados hermanos, que estas entidades espirituales no obran solamente dañando el espíritu, sino obran también dañando el mismo cuerpo. Amén. Y uno piensa de que ciertas cosas que la persona pueda llegar a tener es porque el pobrecito, la pobrecita está enferma. Y ahí va uno con el médico, va con la medicina, pero la realidad es que no es ninguna enfermedad. La realidad es que espiritualmente hablando, las cosas de Dios no le importan. Entonces, cuando hay alguien que las cosas de Dios no le importan, mis amados hermanos, simple y sencillamente va a ser presa fácil de las cosas del mundo. Dios no nos dejó a ninguno de nosotros, mis amados hermanos, en esta tierra para servirle al mundo o para servirle a Satanás. Nos dejó, nos creó y nos crió para servirle a Él. Con
con mucho respeto, pero es que es lo que vamos a hablar. No, mejor no, porque se oye muy fuerte y después va a decir que el pastor les dijo. Yo no dije, ahí está. Avancemos mejor. Miren, pues, esa es la cadena de operación. Pero ahora vean cómo es una persona, pues con mucho respeto, pero es que así es, mis amados hermanos, que es imbécil. Amén. Vean esto. La palabra imbécil, dicen acá, los psiquiatras usaron el término imbécil para denotar una categoría de personas, escuchen esto, con discapacidad intelectual de moderada a grave, así como un tipo de delincuente. La palabra surge de la palabra latina imbecilus, que significa, escuchen esto por favor, débil o de mente débil. Entonces, con mucho respeto, mis amados hermanos, lo que está en amarillo es lo que me interesa ahorita. ¿Quién es un imbécil? ¿Sí logran leer lo que está ahí en amarillo? Miren qué tremendo. Dice que un imbécil, así lo dice, mis amados hermanos, es alguien que es débil o alguien que es de mente débil. Ahora bien, díganme ustedes, ¿cuándo ustedes y yo habíamos pensado o sabido de que alguien de mente débil es un imbécil? Probablemente ustedes y yo tenemos el concepto, con mucho respeto, hermanos, perdónenme, pero la palabra puede ser algo fuerte, ¿verdad? De que alguien era imbécil, además aquí lo dice, por las estupideces que hacía. Pero ahora podemos entender, según lo que dice la Biblia, según los psiquiatras, que no son cualquier persona, sino para eso pues se tiene un estudio, ¿verdad?, de años. Ellos dicen que un imbécil es alguien de mente débil. Y ahora, según ustedes, ¿quién será alguien de mente débil? Una persona que se deja convencer fácilmente. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que se deja convencer fácilmente. ¿Qué más? ¿Quién más será alguien de mente débil? Alguien inestable. Alguien inestable. Hoy estuve tentado a predicarle de la inestabilidad. Abrí el tema, no, vamos a continuar con este. Alguien inestable. ¿Y qué piensan ustedes de aquellas personas que por todo se enojan? Como lo hemos dicho, hay una oportunidad, se enojan porque sí, porque no, por si acaso. Por aquello, dicen aquí. No entiendo bien qué quieren decir, pero por aquello se enojan también. ¿Será alguien de mente débil? Entonces, con mucho respeto, pero dice que es un imbécil. ¿Y por qué llega a ser un imbécil? No se olviden de dónde venimos, ¿verdad? ¿Por qué llega a este punto, mis amados hermanos? ¿Cómo? Sí, pero acuérdense de dónde venimos. Trasgo, insensatez, necedad, imbecilidad. ¿Por qué la gente llega a ese punto de tener una mente débil? Por toda la administración que ha venido recibiendo. Dice que un trasgo, ¿verdad? Pero no es la única entidad espiritual, esta es la que estamos hablando, porque estamos hablando de la insensatez. Pero ¿por qué alguien llega a ser de mente débil, mis amados hermanos? Simple y sencillamente por todo aquello que permite que le ministre. ¿Qué piensan ustedes de una persona que no quiere saber nada de las cosas de Dios? Yo les hablo por mí. Hubo una etapa en mi vida en la que mis papás me decían vamos a la iglesia, y automáticamente decirme vamos a la iglesia era enojarme. Como que me hubieran ofendido, pero una ofensa, no sé, tal vez como que me hubieran dicho imbécil. Sin saberlo, sí era un imbécil. ¿Por qué me enojaba? Por imbécil. Digan amén, hombre. ¿O por qué me iba a enojar si lo que querían era verme el bien? Por todo aquello, y les hablo de lo que yo hacía en ese entonces, les conté, ¿verdad?, de que yo jugué, valga la redundancia, ese juego. Yo lo jugué.
Y ahí mismo lo muestra de que ese juego lo que ministra es que uno sea imbécil, mis amados hermanos. ¿Y quién es un imbécil? Alguien de mente débil. Alguien que no logra entender, no logra captar que con lo que el otro o la otra, el esposo, la esposa, papá, mamá, el pastor, qué sé yo, me dice, no logra captar que lo que me está diciendo, me lo está diciendo porque me quiere ver un bien. Pero ahí viene el, no voy a decir la palabra, ¿va? Y se enoja. ¿Por qué se enoja? Aparte de por las ministraciones. Porque detrás de ese enojo hay ministraciones espirituales que la persona, porque le estoy hablando de mí, ni cuenta nos damos. ¿O creen ustedes que yo me enojaba porque yo sabía que habían entidades espirituales ministrándome? No, esas mismas entidades espirituales que me ministraban y yo sin saberlo, eran las que hacían que me enojara. ¿Cómo iban a permitir que yo estuviera en la iglesia? Porque sabían que lo que venía era un ministro. ¿Se imaginan si me hubiera perdido? Ya me estaba perdiendo. Fácil, pastor, hoy no hubiéramos hablado nada de imbéciles, pero no me perdí. Ahora vean esto, lo que dice acá, porque arriba dice que la palabra imbécil es una palabra que usaron los psiquiatras, y dice acá, psiquiatra. ¿Quién es un psiquiatra? El papel fundamental de la psiquiatría es estudiar y tratar las enfermedades mentales. Su objetivo es prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar los trastornos de la mente, centrándose en la filosofía y la química cerebral. Ese es un psiquiatra. No estamos hablando de un ministro de Dios, no, estamos hablando de un psiquiatra. Pero ¿en qué se centran ellos, mis amados hermanos, para, en base a todo lo que han estudiado, utilizar esa palabra imbécil? En las enfermedades mentales y en los trastornos de la mente. Entonces, al hablar lo espiritual y literalmente, con mucho respeto, hermano, nadie se me vaya a ofender, por favor, pero yo tengo que pronunciar la palabra porque es lo que estamos hablando. Entonces, cuando alguien está, mejor dicho, bajo esta cadena de operación de los trasgos y llega a un punto de ser imbécil, lo dice acá, imbecilidad, amén. Entonces, espiritualmente hablando y físicamente hablando, puede llegar a tener una enfermedad mental o un trastorno de la mente. O simple y sencillamente el cerebro que tiene no lo usa como debería de usarlo. Lo usa para lo malo, pero para lo bueno no tiene ni ideas. Yo no sé si alguna vez los habrán regañado a ustedes, o ustedes habrán regañado a sus hijos y le dicen, ¿cómo es posible que para lo bueno sí tenga cabeza, para lo malo sí tenga cabeza y para lo bueno no? Pues no es ni otra cosa más que lo que la Biblia dice, que los pensamientos, que la mente, que el corazón del hombre son de continuo hacia el mal. Está bien, pero ahora lo entendemos. ¿Pero por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo decía, pobre de mí, aquello bueno que yo quiero hacer no puedo, y lo malo que no quiero lo resulto haciendo? Probablemente tenía un tipo de administración. Además, la Biblia dice que se le dio un aguijón en la carne. Un aguijón que lo aguijoneaba, dice que lo azotaba, un enviado de Satanás al apóstol Pablo. Y la Biblia dice claramente que ¿por qué se le dio a él ese aguijón? A causa, dice, de las grandes revelaciones que había recibido, para que no me llenara de orgullo. Entonces, si se lo dieron para que no se llenara de orgullo, probablemente en más de algún momento se sintió creído. Le mandaron el aguijón. ¿Para qué? Para mantenerlo tranquilo. Ahora, ¿cómo estamos en el examen de imbecilidad, mis amados hermanos? Ay, pastor, ahí lo dice la Biblia. Alguien de mente débil. Y yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero ay, Dios mío, a veces tenemos una mente demasiado débil o corrupta. No podemos ver algo porque nos imaginamos lo peor. No nos puede acontecer algo porque nos imaginamos lo peor.
Si la Biblia dice, mis amados hermanos, que las mismas pruebas y las mismas tentaciones que ustedes y yo tenemos, las tienen todos los hermanos de Cristo en el otro lado del mundo. Ninguna tentación, ninguna prueba que sea sobrehumana nos ha venido. Antes bien, todas las pruebas, todas las tentaciones que vienen son acorde al nivel espiritual de la persona. Pero ¿y si de por medio está una mente trastornada? ¿Qué llegó a ese punto de trastornar la mente, mis amados hermanos? Las ministraciones. Se los decía el día domingo, de que no hay cosa alguna, mis amados hermanos, que ustedes y yo hagamos sin que sea ministrada por una entidad espiritual. Vean esto, pues. Escuchen esta cita, es interesante, mis amados hermanos, y con mucho respeto, pero esta cita, mejor lo voy a decir así, nos muestra la forma de poder salir de la insensatez. Entiéndase, necedad y todo lo demás que ya dijimos acá: imbecilidad, idiotez, cojudez, estupidez, sandez, bobería, memes, simpleza y tontería. Aquí le digo nada más, aunque se lo decía el día domingo, de la simpleza. ¿Cómo se puede saber, mis amados hermanos, de que alguien es simple? La Biblia dice que el simple todo lo cuenta. Ustedes y yo tenemos una vida, ¿verdad? Tenemos una vida pública, tenemos una vida privada, tenemos una vida íntima, que no es lo mismo. Amén. La vida pública, pues ni modo, me relaciono con cuanta persona hay en la calle. Una vida privada, pues de la puerta de mi casa hacia adentro, con los que están adentro. Pero una vida íntima, aquí ya puede ser mi relación con Dios, mi relación con mis padres, mi relación con mi esposo, con mi esposa. Amén. Una vida íntima. Pero dice la Biblia que el simple todo lo cuenta. Tiene problemas en su vida íntima, lo cuenta. Problemas en la vida privada, lo cuenta. Problemas en la vida pública, lo cuenta. Se entera de algo de él, lo cuenta. No hay cosa alguna que no calla. Simple. Entonces, ¿cómo se puede ver a alguien que está bajo la operación, bajo la cadena de operación de los trasgos o de la insensatez? Escúchenlo hablar. Escúchenla hablar. Y ahí se puede uno dar cuenta. Aquí me huele a trasgo, me huele a insensatez, solo por lo que habla. Yo estoy 100% seguro, mis amados hermanos, que los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Amén. Y nuestro deseo como pastores es verlos prósperos. Pero en este momento, en este preciso momento, todos tenemos más de alguna prueba. Todos tenemos más de alguna prueba. En más de algo estamos siendo probados. Nosotros ya llevamos, mis amados hermanos, como 1 año, 4 meses de estar en prueba. Ya estamos mucho mejor, como al principio. Pero no les puedo decir yo que estamos al 100% a como estábamos en Guatemala. Amén. Todavía estamos ahí. Pero ¿en dónde está la clave de todo eso? Que yo no me voy a dejar rendir solo por tener pruebas. Y al final yo dependo del Señor, ustedes y yo dependemos del Señor, y Él algo va a hacer. Amén. Pero en medio de esa espera de que Él haga ese algo, yo no puedo andarle contando mi vida a medio mundo o a mundo y medio, porque eso es insensatez. Bueno, vamos, que les iba a contar algo de mi familia, pero el simple todo lo cuenta, dice. Vamos avanzando. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Escuchen cómo lo dice esta versión. Dice: por tanto, os ruego, hermanos y hermanas, decimos amén, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dedicándose todos, dice, apartados en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Escuchen esto, por favor, esto es lo que me interesa, que ese es su culto racional. ¿Cuál es mi culto racional? Vuelvo a repetir: que presentéis vuestros cuerpos dedicándose todos, apartados en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el culto racional.
Pero imaginémoslo, mis amados hermanos, les hablo por mí. Ya les he contado, ¿verdad?, que mis papás, cuando nosotros nos congregábamos, sobre todo en esa etapa en la que yo no quería, ellos siempre se acostumbraban a sentarnos en la primera fila. Nos sentaban a nosotros cuando estábamos bien portaditos, todos en la primera fila. Pero cuando andábamos mal portaditos, nosotros adelante en la primera y ellos en la de atrás. ¿Para qué creen que se sentaban en la de atrás? Porque estaba la alabanza y yo estaba así, parado. Y atrás sentía yo el puyón. Después el pellizcón. Aplaudí. Párate bien. Venía la prédica, yo hasta adelante, me sentaba así con los pies así. Sentate bien. Bien morado salía yo del culto. ¿Será ese un culto racional? Eso no es un culto racional. Por eso les digo, cada vez que entren por esa puerta, ustedes tienen que saber exactamente a qué vienen, mis amados hermanos. Cada vez que crucen ahí, saber a qué vienen. Dice acá que el culto racional es presentarse en vuestros cuerpos, dedicándose todos apartados en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De alguna forma podemos decir, bueno, sí, un sacrificio vivo, porque yo sé, mis amados hermanos, miren, no nos están preguntando. Venimos del estudio de pastores, solo entramos a bañarnos y para el culto. O sea, literalmente todo el día hemos andado en la calle. Yo no sé si a ustedes les gusta andar todo el día en la calle, pero es cansado. Sacrificio vivo, aquí estoy. A pesar de todo lo que pude haber hecho durante el día, aquí estoy, aquí estamos. Sacrificio vivo, pero ahora santo. Es ahí donde empieza la falta de entendimiento, es ahí donde empieza lo que dice acá, la mentalidad débil, las enfermedades en la mente, los trastornos en la mente. En una oportunidad le dije a los hermanos allá en Guatemala, hablándoles un poquito de esto, les voy a poner un ejemplo, les digo, para ver qué tanto estamos en el culto de una forma integral, espíritu, alma y cuerpo. Porque ustedes y yo podemos estar acá, el cuerpo ahí sentado, y la mente y el espíritu. Entonces les dije, pero quiero que sean sinceros, un día domingo, ¿cuántos de ustedes, estando aquí en el culto, ya pensaron en lo que van a ir a almorzar? Levántenme la mano. ¿Y qué creen que pasó? Todos, no hubo ni uno solo que no hubiera levantado la mano. Gloria a Dios, ¿verdad? Estuvieron en el culto, pero ¿en dónde estaba la mente? Tal vez mientras el pastor predicaba, en lo que iban a ir a almorzar. Entonces, con mucho respeto, pero eso tampoco es un culto racional. Porque estoy presente, pero ¿y la mente? Amén. Entonces aquí ya entra de que parte del culto racional, el culto con entendimiento. Vamos a seguir leyendo, ahí dicen, ese es el culto racional, un culto lógico, un culto inteligente, un culto con entendimiento, un culto con una mente centrada en lo que se ha venido a hacer. Amén. ¿A qué vienen ustedes al culto, mis amados? Cuando están ahí alistándose o durante el día, ¿verdad? Nosotros veníamos con mi esposa corriendo porque me dice, solo nos va a dar tiempo de llegar al culto. Dicho y hecho. Solo entramos y para el culto. Ok, no estábamos en el culto, yo sé que a ustedes les pasó lo mismo, pero ya estábamos pensando, ya estábamos con la mente en el culto. Amén. Y por eso dice acá, ese es el culto racional, un culto lógico, un culto inteligente, un culto con entendimiento. Amén. Entonces yo sé, mis amados hermanos, que durante el día probablemente nos estemos levantando más temprano, nos toque que madrugar, pero es parte de la vida del cristiano. Amén o no amén. Y en el proceso viene esto que dice acá, la santidad y el agradable a Dios. Aquí ya ustedes y yo tenemos que respondernos y no podemos engañar a Dios. ¿Qué tan santo fue mi día? ¿Qué tan agradable, qué tanto agradé yo a Dios el día de hoy? Entonces yo tengo que venir al culto sabiendo que he tenido un día
pues en que le he agradado por medio de mi santidad. Y luego dice acá, o lógico, el inteligente con entendimiento, un culto de adoración. Hemos hablado de que adoración, mis amados hermanos, no es nada más venir y repetir lo que el ministerio de alabanza pueda estar cantando, sino la adoración es un estilo de vida. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Y dice acá, vean esto. Y no os conforméis a este mundo con sus valores y costumbres superficiales. Vean lo que dice, aquí viene la clave de lo que estamos hablando acá, de las enfermedades mentales, de la mente débil, de los trastornos de la mente. Dice acá que no nos tenemos que conformar a este mundo, sino transformados y cambiados, dice, progresivamente a medida que maduréis espiritualmente mediante la renovación de vuestra mente. Miren qué tremendo. Entonces, a ustedes y a mí, el Señor nos manda a que tenemos que renovar nuestra mente. Voy a regresar para que ustedes tengan presente esto. ¿Por qué me mandan a mí a renovar mi mente? Según lo que está en la pantalla. Para no ser imbécil. O sea, ¿por qué me mandan a mí a renovar la mente? Porque la administración de estas entidades espirituales causa una mente débil, causan enfermedades mentales, causan trastornos mentales. Y como lo dice acá en celeste, imbecilidad. ¿Se dan cuenta de que la insensatez, mis amados hermanos, no es cualquier cosa? Todavía no son las 8. Y cuando lo vemos desde ese punto, desde ese ángulo de vista, solamente por la falta de renovación de nuestra mente, corremos este riesgo. O sea, está bien, mi amado hermano, está bien, como se los acabo de mencionar, en esta etapa, en este punto de nuestra vida, yo sé que todos estamos pasando más de alguna prueba, está bien, es necesario. La Biblia dice que no tenemos por qué extrañarnos cuando venga el fuego de la prueba. No tenemos por qué extrañarnos. Amén. Pero que venga la prueba y que yo pase pensando un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, pensando en la misma bendita prueba. ¿Qué ha pasado ahí? Según lo que dice acá, la mente no se ha transformado, la mente no se ha renovado. Amén. La Biblia dice que juntamente con la prueba, mis amados hermanos, ¿qué envía el Señor? La salida. Amén. Pero ¿qué hay que hacer con esa salida? Por ejemplo, si yo les digo acá, ¿en dónde está la salida del templo? Todos sabemos que está allá. Entonces, ok, ya sé que ahorita estoy adentro, pero ¿por dónde voy a salir? O sea, aunque aquí haya una puerta, no puedo salir por ahí. Tengo que salir por allá. Entonces, juntamente con la prueba, Dios envía la salida. Pero ¿qué tengo que hacer cuando Dios envíe la salida? Encontrarla, y cuando la encuentre, salir por ella. Amén. Y ya una vez haya salido, ¿por qué voy a quedar todavía pensando como el pueblo de Israel que había salido de Egipto y pensaba en los ajos, en las cebollas, en los pescados? ¿Y saben hasta qué pensaban? Allá teníamos sepulcros. O sea, ellos ya, su mentalidad era de morirse en Egipto. La reina Esther llegó a ser reina, pero su mentalidad seguía siendo de esclava. Porque ella dice cuando se presenta delante del rey, si tan solo nos hubieran pedido para esclavos, yo no digo nada, dijo. Pero nos quieren matar. Entonces tuve que levantarme. Entonces, mis amados hermanos, la administración de los trasgos, ¿cómo se echa fuera? Con la renovación de la mente. Con la renovación de la mente. Amén. Y esto, les digo, es algo que como padres, como lo hablábamos en el discipulado de ayer, y como abuelitos tenemos que enseñárselos a nuestros hijos. Nuestros hijos, mis amados hermanos, no pueden estar siendo tildados
como la generación más inútil. Los que nacieron después del 2000 están tildados como las generaciones más inútiles. ¿Por qué? Porque no saben hacer absolutamente nada. ¿Por qué? No se les enseñó. Yo no sé a ustedes, mis amados hermanos, pero a mí, mis papás me enseñaron a trabajar. ¿Saben cuál fue mi primer trabajo? Como a los 8 o 9 años. Me mandaron allá al mercado donde se venden todo. Aquí le dicen ferias, creo yo, ¿verdad? O mercado también, pero allá al mercado le dicen la terminal. Me mandaron a la terminal a vender elote. A las 3 de la mañana me levantaba yo los días de feriado, ¿verdad? Cuando no estaba estudiando, a la terminal a vender elote. 5 quetzales me pagaban a la semana. ¿Cuánto es 5 quetzales en colones? 300 colones ganaba a la semana. 8 o 9 años tenía. Y cuando ya yo empecé a ahorrar mi dinero, ya tenía una bonita cantidad, me paré delante de mis papás y les dije, 8 o 9 años, yo ya no quiero estudiar. Yo quiero irme a trabajar con mis tíos, le dije. Me dieron una que para qué no les cuento. Hasta mi tío que se llama Luis se metió a hablar conmigo. Imagínense, solo porque yo ya ganaba dinero a los 8 o 9 años, ya quería yo ponerme a trabajar. Qué falta de entendimiento, ¿verdad? Pero me enseñaron. Después me recuerdo que me fui a trabajar para hacer pan. Trabajé de albañil, trabajé de ayudante carpintero. ¿De qué no trabajé? Nada, mis papás no eran nada, hay que se quede, ya déjalo. No, que vaya a trabajar. Amén. Entonces, mis amados hermanos, todo esto va haciendo que uno vaya renovando su mente. ¿Y cuál es la clave de la renovación de la mente? No es solamente vivir mejor y pensar diferente, es que con una renovación de mente no hay ministración de trasgos. ¿Me doy a entender? Eso es lo más importante. Con una renovación de la mente, con mucho respeto lo digo, se va a la imbecilidad. Pero ¿y si yo toda la vida pensando y pensando en lo mismo y en lo mismo, la salida enfrente, la respuesta, la solución ya me la dio mi cónyuge y yo no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los trasgos se van a empezar a multiplicar. Yo no sé si en alguna oportunidad vieron ustedes aquella película de los Gremlins, que no les podía caer agua porque puras bombitas se multiplicaban. Pues así, donde hay esta cadena de operación, imbecilidad, idiotez, cojudez, estupidez, andez, bobería, memes, simpleza y tontería, hay multiplicación de tragos. ¿Por qué? Porque no hay renovación de la mente. Sigamos. Dice acá, centrándose en los valores piadosos y las actitudes éticas. Entonces, cuando viene una renovación de mente, no se trata nada más de pensar diferente, sino de centrarse en algo. Dice acá, centrándose en valores piadosos, está hablando de la piedad, y actitudes éticas, está hablando de una buena actitud, para que podáis comprobar por medio de la renovación de nuestra mente, por vosotros mismos, sin que nadie nos lo tenga que contar, cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta en su plan y propósito para nosotros. Entonces, ¿por qué Dios nos manda, mis amados hermanos, a renovar nuestra mente? Porque Él tiene un plan. Porque Él tiene un propósito, porque Él tiene un sueño, porque Él no nos mandó a los lomos y al vientre de nuestra madre solo porque sí, nos mandó porque sabía que teníamos capacidad. ¿Saben qué le dice la Biblia a los jóvenes, mis amados hermanos? El apóstol Juan, me parece que le dice a los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. ¿Pero dónde están esos jóvenes que han vencido al maligno? ¿Dónde están? Por eso los tienen tildado como una de las peores generaciones. ¿No hay? ¿Y por qué no hay? Lo que no les enseñaron. Voy a ir terminando, mis amados hermanos, con esto. Salmo 38:5. Es lo que les coloqué acá. La necedad, que es violar la ley de Dios.
que viene a ser sinónimo del pecado. Vean qué es lo que dice Salmo 38:5 en adelante. Dice: a causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Yo, Señor, dice, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Luego seguimos leyendo. Miren, pues aquí estoy en el Salmo 38. Yo les aconsejo, ya ustedes si deciden hacerlo, ¿verdad?, de que lean, para tener un mejor contexto de lo que estamos hablando, de la insensatez, que lean el Salmo 38, que lean el Salmo 39 y que lean el Salmo 40. Amén. Léanlos y ahí vamos a tener un mejor contexto de la insensatez. Entonces dice acá el versículo, el 38:5: a causa de mi insensatez, mis llagas hieden y supuran. Seguimos avanzando, porque tanto el Salmo 38 como el Salmo 39, por eso les digo, léanlo. El salmista está queja tras queja, tras queja, tras queja. Estaba de quejarse, pero en medio de sus quejas, yo saqué aquí algunos versículos, mis amados hermanos, en donde él dice, ¿verdad?, por mi insensatez mis llagas hieden y supuran. Yo, Señor, espero en ti. O sea, se estaba de quejar, pero luego suelta esto: yo espero en ti. Señor, tú, Señor y Dios mío, serás quien me responda. Pues cuando Él quiera, ¿verdad? Luego dice: voy a confesar mi iniquidad. Vean, o sea, se estaba quejando, pero reconoce que también lo que dice ahí, que a causa de su insensatez tampoco se había podido ministrar. Tenía iniquidad que no había confesado. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Luego dice el versículo 40: puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Pero ¿cómo empezó todo eso? Reconociendo su insensatez. Reconociendo que muy insensato, pero que tenía su esperanza puesta en Dios. Reconociendo que tenía iniquidad que no había confesado. Reconociendo que estaba angustiado a causa de su pecado, a causa de su pasado, a causa de sus errores. Lo reconoció y ahora dice: pues puse en el Señor toda mi confianza. Él se inclinó a mí y escuchó, ¿qué dice?, mis quejas. ¿Qué dice que escuchó? Ahí está la palabra en amarillo. Vean, o sea que tampoco fue nada más de, pues sí, reconozco que soy insensato. Puro el chomperas, ¿que soy qué? Tal, insensato. Ah, sí. No se trata de eso, mis amados, sino que, ok, lo reconozco, pero ahora tengo que trabajar. Voy a confesar mi iniquidad. Ya estoy cansado, mis amados, parafraseando al salmista, ¿verdad?, de que toda la vida el pecado me esté angustiando. Entonces termina diciendo: Él puse en el Señor toda mi esperanza, Él se inclinó hacia mí. Pero ¿hasta qué momento el Señor se inclinó? No cuando se estaba quejando, hasta que empezó a clamar. No dice cuando empezó a orar, no dice cuando empezó a quejarse, empezó a clamar. ¿Alguna vez, tal vez no vamos a mencionar ahorita en oración, aunque no es lo mismo oración y clamor, pero para darme la idea, pero alguna vez, mis amados hermanos, han estado tal vez ante algún acontecimiento que yo les pongo el ejemplo? Me acuerdo que yo fui al parque de diversiones de aquí de Costa Rica y estábamos haciendo fila para la montaña rusa. Y cuando yo miraba a la gente que gritaba, yo decía entre mí: gente tan ridícula, y yo, ¿para qué se suben si no aguantan?, decía yo. Y cuando llegué me subí, y cuando ya iba, ¿qué creen que hice? Me puse a gritar. Y me dije: todavía no eran tan ridículos, dije yo. O sea, ¿por qué me puse a gritar? Porque lo que yo sentía en el cuerpo, esa fue la única forma en la que yo sentí que lo podía sacar. Entonces no eran tan ridículos. Okay, ¿por qué les pongo ese ejemplo? Porque yo abajo decía: ridículos. Pero cuando me subí, me di cuenta de que fue la única forma que tenía de sacar aquello.
pegando un grito que yo bajé ronco de esa montaña rusa. Más o menos así es el clamor. ¿Cuántas veces hemos clamado así delante del Señor? Al cónyuge no le clamamos, le reclamamos. O sea, así como sí sabemos qué es el clamor. Pero así tenemos que clamar delante del Señor. Si los vecinos me van a estar escuchando, a mí qué me importa, yo estoy delante del Señor. Hasta que dice ahí claramente que Él clamó, entonces Dios se inclinó y escuchó. De lo contrario, con insensatez, con llagas que hieden y supuran, con iniquidad, con angustia, sin esperanza, sin clamor, ¿quién lo va a oír? ¿Podríamos pensar? Nadie. Claro que sí. Ahí están los tragos. Sí, ellos son los que ministran la insensatez. Amén. Y luego miren lo que termina diciendo. Cuando uno clama y todo lo más que ya dijimos, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y el pantano. Y lo leímos, ¿verdad? ¿Y cuál es una de las cosas que a los trasgos les gusta? Irse a revolcar en el lodo. Entonces miren, la administración de estas entidades espirituales, mis amados hermanos, es ensuciar. Y termina diciendo: puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Decimos amén. Y aquí termino yo, mis amados hermanos, colocándoles esta imagen de la pura y viva imbecilidad. Es que, miren, yo les conté, por cierto, no sé ni qué se me hizo ese libro, fíjense. Alguien me lo robó, pero yo compré un libro, dejé muchos libros allá en Guatemala, dejé como 2 libreras allá, llenas de libros, lógicamente. Compré un libro que se llamaba Hágase un favor, se llamaba el libro. Ame a su esposa. ¿Cómo así? Dije yo. El escritor le habla a los varones de que amen a sus esposas, porque amando a sus esposas se hacen un bien, y odiando a sus esposas pues se hacen un daño. Así mismo, algo así es la invisibilidad. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo hemos hecho, dicho, pensado cosas que aparentemente no nos van a hacer daño, pero actuamos, hablamos, decimos en contra del cónyuge, de los pastores, de los padres, y al final nos resultamos haciendo daño nosotros mismos? Eso es exactamente el trabajo de un trasgo. Buscar que el cristiano, porque estamos hablando entre cristianos, se hagan daño a sí mismos. Y yo a los únicos, tal vez ustedes conocen otros, que he conocido, que sienten placer haciéndose daño a sí mismos, es aquella cultura que salió llamada los emos. ¿Y de dónde viene la palabra emo? De las emociones dañadas, que ellos con navajas o cosas se lastiman en la piel y así viven. Son las únicas personas que yo conozco que sienten placer en hacerse daño. Y también los servidores de Baal, que la Biblia dice que cuando el profeta Elías le dijo: bueno, ustedes hagan su altar y sobre el altar que descienda fuego, ese es el Dios. Dice que ellos empezaron a sajearse los brazos, la piel, a hacerse heridas, caía la sangre y ni así apareció Baal. ¿A alguien le gusta hacerse daño a sí mismo, mis amados? ¿Y saben qué es lo delicado de hacerse daño a sí mismo? Es que la Biblia dijo, y con esto termino: ¿cuál es el gran mandamiento? Un nuevo mandamiento os doy: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, dice una versión. Y el otro: a tu prójimo como a ti mismo. Y si ni a nosotros mismos nos amamos, ese es el trabajo de un trasgo, de esta entidad. Hacer que yo pretenda hacerle daño a alguien, pero haciéndole daño a ese alguien, solito me hago daño. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Yo los bendigo, los amo mucho y deseo que Dios los levante, los prospere. Pero, lo voy a decir así con cariño,
Ya no podemos seguir siendo gente de mente débil. Ahí está en la pantalla para que ustedes lo entiendan. Ya no podemos seguir siendo gente de mente débil. Amén. Escuché uno de estos días y estoy que termino, pero todavía tengo 6 minutos. Temprano cerrado más temprano ya. Bueno, este ya es el otro, ¿verdad? Este no. Escuché el testimonio de un japonés que dice que él llegó a Japón, ¿va? Porque no nació en Japón, pero es de padre japonés. Y llegó a Japón y le dijeron, mírale, ese hombre que está ahí es un hombre de carácter fuerte. Y cuando él lo vio, dice que vio un hombre todo así, ¿no? Él, sí, es de carácter fuerte. Ve y empújalo, dice. Y el otro fue y lo empujó. Y él esperaba una reacción violenta o algo así. Y dice que el hombre respondió, no tengas pena, ten cuidado. Para los japoneses un hombre de carácter fuerte es un hombre que sabe controlar su temperamento. Pero para nuestra cultura latina, ¿quién es un hombre de carácter fuerte? Aquel que grita más fuerte, ¿verdad? Aquel que para darse a entender tiene que gritar. No, ese es un hombre de carácter débil y temperamento fuerte, mente débil. Entonces yo no sé, mis amados hermanos, pero en el nombre del Señor, que el Señor nos ayude para no estar gritando, y menos a los seres que amamos, porque gritándole a un ser amado, los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos. Yo los bendigo, los amo en el amor del Señor y deseo con todo mi corazón que la insensatez no gobierne nuestras vidas. Decimos amén, amén y amén. Si pueden, le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.